un breve repaso. En la sesión pasada vimos todo lo relativo al Estado de Derecho. Hicimos una breve, muy breve descripción histórica o alguna recapitulación histórica con relación a lo que es el Estado de Derecho. Pasamos por la antigua Grecia, pasamos hablando de lo que nos dijo tanto Platón como Aristóteles, hablando de la ley y la justicia, que debían de prevalecer sobre cualquier otro elemento. Pasamos por la antigua Roma, tocamos el tema de la ley natural, que ya lo hemos desarrollado acá, también hablamos de la ley positiva. Luego, pues, trasladamos a la Edad Media con lo que fue el derecho inglés, vimos un poquito ahí de lo que fue la Carta Magna de 1215. También vimos en la Edad Moderna algunos aspectos relevantes, como lo fueron la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos de América. También vimos todo lo relativo a algunos autores, citamos algunos de ellos, el de la época de la Ilustración, Kant, Locke, Montesquieu, que desarrollamos los puntos que ellos desarrollaron acerca de los antecedentes del llamado Estado de Derecho. También desarrollamos aspectos como lo fue el estado de fuerza, que era el que se utilizaba antes por las monarquías, era un estado absolutista. Y vimos también quién fue el primero en acuñar el término, ¿no? El primero al que le debemos nosotros el que exista el concepto Estado de Derecho como tal, que fue von Moll, ¿verdad? Vimos ese aspecto también en la sesión pasada. Luego pues ya entramos a ver algunas definiciones, algunas positivistas, naturaleza. Y también tocamos algunos aspectos muy puntuales acerca de lo que las Naciones Unidas nos ha dicho con relación a lo que es el Estado de Derecho. ¿Cuáles son esos principios que a partir del año 2015, las Naciones Unidas definió como los principios que debe tener el Estado de Derecho? Sí, vimos ahí que, por ejemplo, debe existir de que todas las entidades públicas deben estar supeditadas, limitadas por lo que es la norma jurídica, por lo que es la ley. Vimos también que pues una ley para hacer su proceso como tal, pues debe ser pública, ¿no? Las leyes tienen que ser claras, tienen que ser estables, tienen que ser justas para que podamos hablar de Estado de Derecho. También vimos, por último, también vimos acerca de eso, vimos algo relativo a que, por ejemplo, la justicia debe ser aplicada por representantes que sean éticos, competentes, que actúen de forma neutral, con equidad. En la impartición de justicia deben existir suficientes elementos, suficientes individuos que lo puedan hacer, que no sea inalcanzable para la persona. Y por último, pues yo les proporcioné una propuesta de definición que de alguna manera la podemos fundamentar con todo lo que vimos en la sesión pasada. Ese fue un breve resumen de lo que vimos en la última sesión de clase, y el día de hoy pues ya vamos a desarrollar todo lo relativo a la interpretación jurídica. Ya estamos casi al final, estamos por finalizar ya lo que es el contenido del programa del curso. Eso es una satisfacción muy grande que nos alcance el tiempo. Siempre he planificado que entre 14 y 15 secciones de clase nos permiten desarrollar los contenidos programáticos, porque son temas que ustedes difícilmente van a volver a desarrollar en el desarrollo de lo que les falta de carrera. Entonces, prácticamente no lo vuelven a ver estos temas hasta que ustedes decidan involucrarse en una maestría, en un doctorado en Derecho, por ejemplo. Ahí sí van a poder utilizar durante 2 años cada uno de estos temas de una forma más amplia. Por supuesto, esto únicamente estamos hablando de lo que es una pincelada muy importante para ustedes en el desarrollo de su carrera como profesionales y académicamente más hablando. Bueno, ya entramos en materia, siempre que son las 6 de la tarde, tratamos de arrancar de forma puntual. Bueno, vean, cuando hablamos nosotros de interpretación jurídica, se lo voy a abrir. Disculpen ustedes, pero es que vengo bajándome el carro, literalmente. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de la interpretación jurídica, no podemos obviar, no podemos dejar de lado
¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es la hermenéutica jurídica. Cuando hablamos nosotros de esa hermenéutica jurídica como esa disciplina, ¿no?, que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos de la interpretación, ¿cuáles son esos elementos de interpretación en los cuales nos tenemos que basar? Bueno, los elementos de interpretación son tres. Para nosotros interpretar, ¿qué significa interpretar? Fíjense que nosotros tenemos que hacer el ejercicio de tres formas. Primero tenemos que hacer una interpretación, una integración y luego construir. Vamos a interpretar, integrar y construir. Cuando hablamos de interpretar, si lo hiciéramos tan limitado, si solo fuera interpretar, porque interpretar es desentrañar el significado y el sentido de lo que es una norma jurídica, ¿no? O sea, vamos a ir explicando incluso el lenguaje a través del cual ha sido promulgada. Nosotros lo que estamos haciendo en este caso es descubrir cuál va a ser el lenguaje que se utilizó. Hay términos jurídicos que coinciden muchas veces o se pueden malinterpretar, hacer una errónea interpretación de su significado por otra persona. Sería muy limitante únicamente hacerlo de esa forma, porque lo que tenemos que hacer es integrar posterior a la integración, a la interpretación, perdón. Cuando hablamos de integrar, nos estamos limitando a desenvolver el significado. Pero cuando hablamos de integrar, lo que estamos haciendo es precisar la extensión y el significado de una norma dentro del sistema jurídico, utilizando la autointegración por medio de la analogía o la heterointegración a través de algo muy importante, que son los valores, ¿se recuerdan eso como nombre? Y principios que conforman la idea política dominante dentro de una sociedad. Por último, lo que vamos a hacer es construir, porque acá lo que vamos a hacer es descubrir y explicar aquella intención política que tuvieron los autores de la norma jurídica respecto de su aplicación a un caso concreto, extrayendo conclusiones que no van a aparecer explícitas en el texto de la misma. Cuando hacemos esto, nosotros decimos, ¿será que es necesario explicar una norma jurídica? Esa es la parte más compleja y más difícil que tiene el ordenamiento jurídico. Digo, el ordenamiento jurídico es de que sus normas deben ser claras. No deberíamos tener que explicarlas. No tendríamos nosotros que buscarle sentido si fueran claras, como lo creería un texto normal. No es lo mismo que nosotros leamos un tratado de filosofía del que a ustedes les compartí, que leamos literatura de otra forma. Por ejemplo, si nosotros leemos literatura en el área de las ciencias médicas, ahí no tiene que haber duda de interpretación, ahí no debe haber necesidad de explicación en el sentido de lo que estamos leyendo. Pero en el caso de las normas jurídicas, nosotros sí necesitamos hacer esa explicación de la norma. ¿Cómo le explicamos nosotros a todos los individuos de una sociedad el contenido completo del ordenamiento jurídico? Lo hacemos interpretando, integrando el conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que desentrañar el significado. Vamos a buscar qué significa y cuál es el sentido de la norma. Y explicar como tal el lenguaje utilizado. ¿Qué lenguaje va a tener en su contenido una norma jurídica? Evidentemente el lenguaje jurídico. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, cito un ejemplo en este caso, si nosotros hablamos del arraigo en materia civil,
y lo que nuestra normativa penal establece como elementos de arraigo, cualquier persona tendría, por supuesto, por obvias razones, va a tender a relacionar un arraigo civil. Pero cuando nosotros hablamos de los elementos de arraigo o de acreditar el arraigo de una persona en materia penal, es distinto. Porque en materia civil lo entendemos, claro, como aquella medida cautelar o proceso cautelar en el cual le vamos a limitar un derecho a la persona. ¿Cuál? El salir del país. Pero cuando hablamos nosotros en materia penal de acreditar elementos de arraigo, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a aquellos antecedentes personales de la persona que tienden a, si tiene hijos, si tiene esposa, si tiene un trabajo, si tiene medios, por ejemplo, para salir del país y evadir la responsabilidad penal. ¿Y esto para qué nos sirve, dirían ustedes? Bueno, es para que nos otorguen una medida sustitutiva. Y si nosotros nos vamos a la literalidad del lenguaje utilizado, cualquiera creería, me voy con el arraigo civil y no le encuentro sentido. Pero cuando leemos nosotros los elementos del arraigo penal, son distintos. En todo caso, la figura que me limitaría a mí como una norma de conducta o una norma de una prohibición o una norma coercitiva dentro de materia penal sería la prohibición de salir del país sin autorización judicial, por ejemplo, que son cosas distintas al arraigo. Claro, como tenemos el antecedente y comúnmente vamos a tender nosotros a relacionar una con la otra, no obstante, ambas son del lenguaje jurídico, las podemos utilizar de forma equivocada. Y eso es lo que nosotros hacemos con la interpretación jurídica. No tendría sentido hablar de elementos de arraigo en materia penal pensando en que le van a prohibir salir. No, son los elementos en los cuales la persona puede demostrar que su domicilio, que su vida social, que su vida comercial, que su vida económica, su vida laboral, tiene un arraigo dentro del territorio del país. Por eso es que hablamos de que cuando analizaremos los elementos de la interpretación son interpretar, que es el significado y sentido del texto. Ahora, cuando hacemos la función de integrar, es cuando le encontramos el sentido como tal. Y es el segundo ejercicio que ya les puse a ustedes como ejemplo. Cuando digo el ejercicio es cuando nosotros decimos, bueno, voy a buscar cuáles son los valores. Si nos vamos ahora hacia otra, o ponemos, por ejemplo, otros ejemplos, somos nosotros como egresados, ustedes como futuros egresados de la Universidad Pública y Nacional, ¿cuáles fueron los valores y principios de esas personas que motivaron a otorgarle, por ejemplo, una autonomía a nuestra casa de estudios superiores? Evidentemente era otorgarle poder a la universidad. Ejercer poder de alguna manera. Y lo ejercemos de formas muy importantes en la vida política. Y por eso es que hablamos de esos valores y principios que conforman la idea política dominante. ¿Cuál era la idea política dominante? Evidentemente era tener una cuota de poder de forma permanente en la toma de decisiones del país. Muchos dicen hay que sacarla o saque ahí. Yo no estoy tan de acuerdo. Sí, yo no estoy tan de acuerdo. Si nosotros vemos el esquema político en el cual se desenvuelve el ejercicio del poder en Guatemala, muchos dicen que diluir el poder es la mejor forma de hacer democracia. ¿Sí? Que entre más participantes tenga un tema de interés político, es más conveniente para la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ejercer el poder como tal, no solamente desde un ámbito. Algunos critican la forma en la cual se designan jueces, se designan magistrados en Guatemala, magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Si nosotros lo ponemos sobre la mesa, si nosotros lo ponemos
sobre el tapete, como dicen, ¿no? Lo ponemos las cartas sobre la mesa. En un sistema de frenos y contrapesos en el cual existen únicamente tres funciones del Estado que están separadas, como lo es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿qué pasaría si no existe un órgano fuera de estos tres que pueda buscar equilibrio? Cualquiera diría, no es necesario. Cualquiera diría, no, porque vamos a cambiar el esquema. U otros dirían, es mejor cambiarlo. No tiene nada que hacer, por ejemplo, en un sistema como en el que nosotros vivimos, en una república, en la cual ya vimos nosotros también esas ideas que venían antes de hablar de Estado de Derecho, de la separación de funciones. Claro, cuando hacemos el análisis de la integración de un órgano, como por ejemplo la Corte de Constitucionalidad, si solamente fueran tres quienes designan, no cinco, sino tres, cualquiera diría, bueno, el que tenga ventaja por sobre los demás, evidentemente va a poner más personas a su favor. Muchas veces vemos el ejercicio del poder como una situación infinita, y no es infinita. Por eso es que nosotros vamos a tener que buscar esa intención política que tuvo el autor de la norma. ¿Qué fue lo que pensaron los constituyentes cuando, por ejemplo, a nosotros nos dan la labor como abogados de tener el derecho a un representante titular y a un representante en la Corte de Constitucionalidad? Cualquiera diría, de una forma muy aventurada, no tiene nada que hacer ahí. No, porque alguien tiene que representar a ese elemento importante del sector justicia. Cualquiera diría, ¿no? ¿Cómo sería un mundo sin abogados? Al día de hoy no lo tenemos. Al día de hoy seguimos vigentes como tal en una profesión de las más antiguas, de las ciencias sociales. El que va a abogar por los derechos de otro. Cualquiera diría, no tienen los abogados porque están proponiendo a un representante. Yo difiero. Yo difiero totalmente. Ahora vamos al otro, Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchos dicen, no tiene absolutamente nada que estar haciendo la USACA. También discrepo y tengo como defenderlo. No porque sea la Universidad de San Carlos, sino que porque es la universidad pública. ¿De qué otra forma el pueblo de Guatemala puede tener un representante en ese órgano constitucional? Imagínense acudir a elecciones generales. Ustedes me dicen, ¿será que todo el pueblo de Guatemala está representado en el Consejo Superior Universitario? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior Universitario está integrado por representantes estudiantiles, profesionales, decanos y rector. ¿Qué es o cómo ellos alcanzaron el poder? A través de elecciones, a través del voto. Por eso cuando yo escucho análisis, no es porque yo sea sancarlista, pero digo yo, esa fue la intención que tuvo el autor de la norma para que la Universidad de San Carlos tenga una representatividad. ¿Cómo hacemos nosotros para que el pueblo de Guatemala tenga un representante ante la Corte de Constitucionalidad? Difícil, complicado, por elecciones generales. Imagínense ese problema. Imagínense otra campaña electoral, el costo económico, el costo político, el desgaste de las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, porque para eso el Colegio de Abogados, a través de la normativa vigente, con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, tiene un tribunal electoral. Tiene un tribunal electoral que hace las mismas veces de un Tribunal Supremo Electoral. Nos vamos al caso de la USAC. Tiene una comisión electoral. Tiene un tribunal electoral dentro de sus órganos. Por lo tanto, si ustedes a mí me preguntan en esa explicación del por qué se integra, cómo se integra la Corte de Constitucionalidad, esa es la razón. Esa es la fundamentación política en su momento que tuvo el creador de la norma, como
como lo es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Adquisición Personal y Constitucionalidad, en la cual, evidentemente, ellos buscaron darle una cuota de poder a un segmento. Porque ¿quiénes son los otros tres que designan? El presidente de la República, a dedo. El Ejecutivo es unipersonal. La figura del vicepresidente es más decorativa para esos aspectos, porque no va a tener injerencia. ¿Dónde encontramos otro de los poderes representados? El organismo judicial. ¿A través de quién lo hace? De la Corte Suprema de Justicia. Este es un órgano colegiado, que ya pasó su proceso para llegar ahí también a donde está. Y por último, tenemos al Poder Legislativo. Cualquiera diría, ¿por qué el Poder Legislativo tiene que tener esa cuota de poder designar a un magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad? Obvio y lógico que quienes promulgaron la Constitución también fungían como diputados al Congreso de la República. Y ellos querían tener la potestad de poder enviar a un representante de ellos. Claro, tiene que ser abogado, etcétera, con los requisitos que cumple la ley, no necesariamente un diputado. Esa es la razón por qué tenemos el sistema. Y así es cuando nosotros vamos dándonos cuenta de por qué un ordenamiento jurídico funciona de una forma. Sería muy aventurado, como les digo, cuando alguien dice propuestas de reforma y cambiemos el sistema y cambiémoslo todo y rompámoslo todo porque no funciona y no sirve. Recordémonos que un ordenamiento jurídico debe tener estabilidad y apenas estamos cumpliendo 40 años. Apenas 40 años en un Estado de Derecho en el cual tenemos que hablar de un verdadero Estado constitucional de derecho. El Estado de Derecho no se construye de un día al otro. No podríamos pretender que haciendo cambios a las normativas vamos a reformar todos los males de un Estado. O vamos a reformar la Constitución y con eso nos garantizamos cambios. Eso no es cierto. Y tenemos casos puntuales. Nicaragua cambió su Constitución. Posterior a nosotros, por supuesto. Venezuela cambió su Constitución. Vean lo que está pasando con México en este momento, que están destruyendo y desarmando el Poder Judicial, dándole un poder al pueblo de ser ellos quienes elijan por voto popular a los jueces. Eso es el mismo sistema para elección de diputados que tenemos nosotros. Discúlpenme la expresión, no tengo nada en contra del Poder Legislativo, pero imaginémonos el mismo ejercicio en el Poder Judicial. Imaginémonos, en una campaña política a través de la cual vamos a presentar nosotros candidatos, vamos a postular candidatos directamente, o casi que con una ideología de partido político. ¿Qué es lo que va a pasar? El partido político que ostente la mayor cantidad de votos y de los que postulen va a tener una mayoría impresionante. Y ahí sí vamos a encontrar, esa es mi opinión, no sé si eso vaya a pasar, pero pareciera que lo que va a suceder, ay Dios mío, es que le vamos a dar, bueno, le están dando en México, le están disparando en el pie con la división del poder. Lo que tanto ha costado fortalecer a nivel de los estados, México que tiene bibliografía de la mejor para leer, autores constitucionalistas, filósofos enormes, muy buenos, y prácticamente están echando por la borda todo lo que han construido. Pero bueno, esto es por qué nosotros tenemos que hacerlo de esta forma. Así es como nosotros interpretamos. No es solamente a lo que dicen las palabras cuando hacemos el análisis completo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros queremos definir lo que es la interpretación jurídica, lo podemos resumir en 3 líneas. Es el proceso de adecuar la norma jurídica a la realidad aplicando los principios de la hermenéutica jurídica. ¿Por qué se dice que vamos a adecuar la norma a la realidad? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, un código civil que data de la década de los 60 del siglo pasado, lo tenemos que adecuar
a la realidad que estamos, a las necesidades del individuo. No solamente eso, veamos el Código de Comercio, por ejemplo, que todavía tenemos normativa más antigua en materia mercantil con relación a nuestro ordenamiento jurídico, pero tenemos que adecuarla al momento que estamos viviendo. Ese proceso que va a ser el individuo al momento de resolver una situación que se le plantee, así como yo hago con ustedes en sus exámenes, que lo que les estoy planteando son situaciones en las cuales a veces tienen que decidir si es sí o es no. Yo no voy más allá de que expliquen el por qué, no porque no tengan el por qué hacerlo, sino que ese tipo de cuestiones son de análisis. Son de análisis y son aseveraciones o son afirmaciones que son incorrectas, y lo que se busca es que ustedes tengan la capacidad de decir sí o no. Eso es lo que hacemos en la interpretación. ¿Por qué les pongo ese tipo de exámenes y por qué tal vez me desvío un poquito del tema? Tal vez no en materia de lo que es el tema central, sino del por qué explicarlo. Porque de eso se tratará el resto de su vida como profesionales. En decidir, ¿esta norma jurídica se aplica a este caso, sí o no? Esta norma jurídica es la que yo necesito encontrar. El artículo, dicen muchos, ¿no? Bueno, está bien, el artículo de una normativa jurídica. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan a desarrollar. Y lo van a hacer única y exclusivamente haciendo este tipo de análisis. Prácticamente, si nos damos cuenta, este tipo de evaluaciones que yo les hago van mucho de la mano con lo que hemos venido viendo desde la primera sesión de clase hasta la que llevamos hoy. La metodología que se utiliza es evidentemente para que ustedes tengan estos elementos de poder interpretar, integrar y construir. Cuando ustedes construyen algo es porque evidentemente ustedes van a tener una conclusión sobre un tema práctico. Esto se da mucho más en los exámenes de materias procesales. Cuando hablamos de la materia procesal y cuando hablamos también, por ejemplo, resolver casos en materia penal, ustedes tuvieron que resolverlos. Esto fue lo que ustedes hicieron y es lo que harán de aquí en adelante. ¿Cuáles son los métodos de interpretación? Miren, de esto podemos ver, Dios mío, yo creería que tal vez unos 10, 12, 14 métodos. No nos vamos a meter a muchos porque al final de cuentas, como les repito, no es que no sean importantes, no es que no sean buenos, pero vamos a utilizar los que son más amigables, no con el nivel de conocimiento que ustedes tienen, sino con la normativa que tenemos en Guatemala, que por supuesto, ya profundizando en el tema, nos tenemos que ir mucho más allá y utilizar otro tipo de métodos de interpretación válidos. Incluso podríamos decir que hay autores que los clasifican exclusivamente en la interpretación judicial y de ahí se desprenden cualquier cantidad de métodos. Ahora, estos que ustedes tienen en pantalla, lo que hacen es que abarcan prácticamente todos. Y por eso es que me interesa que ustedes los tengan. Los que vamos a ver como sistemas de métodos de interpretación, vamos a ver según la fuente, según los métodos empleados, según la amplitud y eficiencia, según los antecedentes, referencias o indicadores. Cuando vamos al método según la fuente, miren, este se divide en 3. Esta puede ser auténtica, doctrinaria o judicial. ¿Cuál es la auténtica? Es la que lleva a cabo el órgano al cual se le confiere esa función. ¿Cuál es la doctrinaria? Es la que llevan a cabo los juristas. Nosotros hacemos ese tipo de interpretación. Y la judicial, que esto no necesita mayor explicación, es la realizada por los jueces. Ustedes dirán, ¿será que la auténtica no es la judicial? Tenemos que ser muy claros que en el caso guatemalteco tenemos un tribunal constitucional que tendría una función distinta a la judicial, no es parte del poder judicial, pero que también lleva a cabo una interpretación normativa. Podríamos decir entonces que en la auténtica,
le va a corresponder a aquellos que ejerzan el control constitucional desde el punto de las garantías constitucionales. Para hacerlo de una forma tal vez más explícita, la doctrinaria es la que hacemos nosotros como juristas, la que hacen ustedes como estudiosos del derecho, y la judicial, que creo que no tenemos mayor problema en explicarla, que es la que hace el juez cuando se le plantea un caso concreto y él tendrá que interpretar una norma jurídica si es aplicable al caso. Según los métodos empleados, bueno, esta es posiblemente una de las que más amigable nos resulte a nosotros también, porque la interpretación literal o gramatical se va a utilizar en los casos en los cuales aquellas palabras pueden ser ambiguas o confusas. La vamos a hacer desentrañando el significado de las palabras. ¿Qué vamos a utilizar? Evidentemente, diccionarios aplicables al caso, diccionarios jurídicos, el diccionario de la RAE, por ejemplo, que es inevitable que lo usemos si tenemos duda del significado de una palabra y se lo vamos a poner al juez de esa forma, por ejemplo, en una demanda, para que él diga, bueno, sí tiene razón, si la RAE establece esto sobre este término, sobre este artículo específico, y también autores del derecho en diccionarios jurídicos, Manuel Osorio, por ejemplo, que es básico tenerlo, lo revisamos también y nos damos cuenta de que efectivamente establece esta situación y ese es el sentido de un término que nos pueda generar duda. Ahora, no solamente nos vamos a ir a la literal o gramatical, según el método empleado lo tenemos que hacer también de forma sistemática. Y cuando decimos de forma sistemática es cuando nosotros comprendemos el contenido completo del ordenamiento jurídico, cuando yo voy a tomar ese sistema de normas y lo voy a utilizar para interpretar. Voy a tomar al caso concreto la normativa aplicable y no solamente una norma, sino que voy a utilizar todo el sistema jurídico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien, yo no lo quiera, tiene un accidente de tránsito? ¿Será que únicamente utilizamos el Código Penal como método empleado de interpretación? No, porque el Código Penal únicamente establece situaciones fácticas, pero la norma específica de esas situaciones fácticas, ¿dónde la vamos a encontrar? En la ley y el reglamento. Entonces ahí nosotros de forma sistemática estamos utilizando dos normas jurídicas para un caso concreto. Según la amplitud y eficiencia. Fíjense que aquí se divide en tres: restrictiva, extensiva, analógica. Pues vamos a ver si alguien está consultando a alguien por ahí, no sé si tengamos algún problema de visualización. Sí, licenciada, buena tarde. Solo pregunto, ¿es que no ha cambiado de diapositiva? ¿En cuál se quedó usted, Zaida? Disculpe. Nos quedamos en la primera interpretación jurídica. ¿Todos están así? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, igual yo se los voy a pasar. Ahorita solo me confirman si está cambiando, por favor. Ahora sí. Gracias, licenciado. Ok, gracias, soy muy amable. Y disculpen, no sé si díganmelo, por favor. Ustedes saben. La idea es que ustedes no solamente lo escuchen de mí, pero igual ustedes saben que esto yo se los comparto al finalizar la clase. Bueno, cuando hablamos de la amplitud y eficiencia, esta se divide en tres. Puede ser restrictiva, puede ser extensiva, puede ser analógica. Cuando hablamos de restrictiva es en el sentido más limitado. Y aquí es donde nos encontramos nosotros rápido y mentalmente hacemos el análisis muy sencillo. Cuando vamos a hacer una interpretación de funciones, una interpretación de atribuciones que tiene el funcionario público en el ejercicio del poder, no puede ser más de lo que tiene. Será limitada la interpretación. En la extensiva, tenemos que comprender el sentido más amplio de lo que establece una norma, pero siempre lo tenemos que hacer aplicando el análisis de las garantías fundamentales.
Aquí rápido nosotros hablamos entonces del individuo, la persona, no el que ejerce el poder. Prácticamente la interpretación restrictiva tiene una dedicatoria. ¿Para quién? Para el gobernante. Y la extensiva tiene una interpretación a favor del gobernado, porque sus garantías fundamentales tienden a ser desarrolladas, no a ser restringidas. Por eso, si en algún momento en una interpretación que se hace de una norma jurídica para una persona, para un individuo, tiende a restringirle derechos, estamos ante una violación obvia de esas garantías fundamentales. ¿Dónde encontramos las llamadas garantías fundamentales? En los textos constitucionales. ¿Y estas están desarrolladas dónde? En el conjunto de normas jurídicas que van a integrar un ordenamiento jurídico determinado. Y por último encontramos la analógica. Esta analógica tiene varias complejidades porque lo que tiene que hacerse es determinar si existe un caso similar que ya haya sido establecido en la norma para otro que no lo ha sido, buscando qué es lo que puede hacerse en el caso no previsto, aplicando los elementos del que sí fue previsto. Miren, esto pasa mucho en materia penal, no en el tema de tipificación de delitos, porque aquí por analogía no se puede, es expreso que no se puede, pero cuando vemos nosotros el procedimiento común y lo comparamos con el procedimiento para delitos menos graves, nos damos cuenta que prácticamente son distintos, están a 180 grados uno del otro, no tienen una similitud uno con el otro, pero a falta de elementos para no violentar garantías fundamentales, situaciones que no colisionen, vulneren o que no hayan sido previstas en el procedimiento para delitos menos graves, utilizamos figuras procesales del procedimiento que no están desarrolladas en lo que establece el Código Procesal Penal en el procedimiento para delitos menos graves. Miren, eso tiene una razón bien peculiar de ser. Otros ordenamientos jurídicos lo regulan. Pero en el caso de nosotros, tratamos la manera de hacer una copia, y lo digo de una forma respetuosa, de lo que llevaban a cabo otros ordenamientos jurídicos, sin poner sobre la mesa o sin poder analizar, sin ser suficiente analizado, si el Poder Judicial no estaría vulnerando garantías fundamentales al aplicar. Claro, yo no voy a hacer una crítica negativa o una crítica destructiva o una crítica que vaya a tender a solamente señalar lo malo. No, por supuesto. ¿Era una necesidad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué no podemos hacer por una necesidad? Justificar una creación de un proceso vulnerando garantías fundamentales de la víctima, por ejemplo, o del sindicado. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía que se le conoce como tutela judicial efectiva. Pero lamentablemente en la redacción de estos artículos que componen el procedimiento para delitos menos graves, el artículo, mejor bien dicho, obviaron que podían violentarse garantías fundamentales. ¿Qué se tuvo que hacer en la interpretación? Analógicamente. Encontrar cuáles eran las figuras a través de las cuales no estaríamos violentando garantías fundamentales. Vamos a ver ahora, según los antecedentes, referencias o indicadores. Siempre me confirman si sí cambió la diapositiva, por favor. Acá... No, licenciado, perdone, licenciado, no ha cambiado, perdone. ¿Y ahorita ya les cambió o todavía no? Aún no, licenciado. Está en la diapositiva número 7. Bueno, estábamos en restrictiva, extensiva, analógica. ¿Era algo? Sí, así es, ahí estamos en eso. Y ahorita no sé si ya les cambió la pantalla a, según los antecedentes, referencias o indicadores. No, licenciado. ¿No sigue igual? Sí, igual. A esto ustedes se me duda. No sé si sea un tema de conexión a internet, pero vamos a ver. ¿Ya les cambió ahorita? Ahora sí.
Sí, ahorita sí. Ahora sí. Está rudimentario esto, ustedes, pero lo siento, perdón. Bueno, igual ya es la última sesión de clases de forma virtual, entonces, qué pena con ustedes. Pero bueno, en esta, según los antecedentes, referencias o indicadores, esta puede ser histórica, política, evolutiva y teleológica o finalista. Cuando hablamos de histórica, acá lo que hacemos es que vamos a buscar los antecedentes de la norma jurídica para poder determinar el espíritu de la misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es tomar en cuenta las circunstancias sociales, políticas, culturales y económicas al momento de realización de la norma. Tengo que considerar, incluso si fuera posible, qué motivó, qué nos llevó a que exista una iniciativa de ley que tiene que estar debidamente justificada por quien haya sido el interponente y el por qué se llevó a cabo la aprobación de la misma. Veámoslo en un caso puntual y concreto. Ley de violencia contra la mujer y ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Cuáles eran las circunstancias que estábamos pasando socialmente? Se pudo determinar en ese momento por quienes la promovieron que existían casos de misoginia, que existían casos de vulneración de derechos solo por la situación de ser mujer, así la justificaron y por eso se actuó. Y por eso ahora tenemos una justicia especializada en eso. Veamos otros casos más. Ley contra la delincuencia organizada, por ejemplo. ¿Cuáles eran las circunstancias por las cuales el Estado de Guatemala se vio obligado a tener que adaptarse? Porque se dio cuenta la humanidad completa de que tenía que combatir los grupos organizados para delinquir de una forma distinta al individuo que delinquió en forma individual. ¿Por qué? Porque la gravedad de lo que está haciendo el otro es más alta. Y no podemos seguir con la aletia, como decía Platón. Quitémonos la venda de los ojos y veamos, definitivamente es necesario. Hace poco acaban de aprobar la ley de competitividad que trae algunas cosas interesantes, otras no tanto. En su momento también hubo necesidad de regular los derechos de autor y derechos conexos. ¿Por qué? Porque había una vulneración de derechos de autor, también de ley de propiedad intelectual. La propiedad intelectual en Guatemala estaba totalmente vulnerada. Y eso generó que existan normas que existen por las cuales hubo un precedente que motiva que éstas hayan sido realizadas en su momento. Les pongo un ejemplo muy común que todos hablan de piratería, y si ustedes les hablan de piratería, piensan en el derecho de autor, derechos conexos, toda la propiedad intelectual. Pero en realidad el Código Penal cuando habla de piratería no se refiere a eso. Se refiere a individuos que delinquían, ¿sí?, a los que conocemos como piratas, a ese tipo de personas. Cuando hablamos de la interpretación de tipo política, yo creo que aquí no hay mucho que nosotros vayamos a no comprender porque lo vimos bastante extenso, porque a mí sí me interesa que ese tema siempre lo tengamos bien claro, y es a determinar los valores de la norma. ¿Se recuerdan eso? ¿Cómo queríamos nosotros que los valores estén dentro de una norma? ¿Cómo le hacemos nosotros para meter los valores en una norma jurídica? Es que esos valores son la guía de interpretación de la norma. Es por eso que nosotros necesitamos conocer el tema de los valores. El por qué una norma jurídica que ha sido construida como tal tiene incorporados ciertos valores. Y estos tienen que ser la guía de interpretación. Seguridad jurídica, por ejemplo. Si nosotros hablamos del delito de usurpación, por ejemplo, la seguridad jurídica, esa tiene que ser mi guía de interpretación. No hay para dónde. ¿Por qué? Porque en la seguridad jurídica es la confianza que sentía el individuo de que si ese bien inmueble está a su nombre, es propietario, no puede ser que la posesión no la tenga por otra persona que decidió unilateralmente estar en ella.
Esa es la importancia de conocer los valores. Cuando hacemos la interpretación evolutiva, esta la hacemos aplicando el contenido atendiendo a las circunstancias del mundo. Miren, el derecho no puede ser estático. El derecho no puede ser quedarse en el pasado. Y por eso es que nosotros vemos el tema de la casación, que 5 fallos de casación crean una jurisprudencia, crean una doctrina legal, y en el caso de materia constitucional son 3 fallos, y consecutivos, al igual que la casación, a través de la cual vamos a crear doctrina legal. ¿Por qué? Porque yo voy evolucionando la interpretación de la norma a las circunstancias del mundo. Y en cualquier instante, el mismo órgano se puede separar de su propia doctrina. Porque puede ser que las circunstancias sociales o culturales hayan cambiado. Económicas incluso. Interpretaciones que hacía la Corte de Constitucionalidad en materia laboral hace prácticamente 3 años y medio, la Corte de Constitucionalidad ha dado un giro en sus interpretaciones. En materia penal, procesal penal también, mejor bien dicho, la ha cambiado. La actual Corte de Constitucionalidad se ha separado de su doctrina. ¿Cuál es la interpretación teleológica o finalista? Bueno, acá es inspirando la finalidad que puede tener una norma constitucional, limitando el poder para proteger la libertad. Esa es la teleológica o finalista. Vamos a ver ahora el caso, ya que vimos todo esto, y ahora vamos a entender por qué vimos las que vimos, en el caso del ordenamiento jurídico guatemalteco. No sé si lo tienen en pantalla, esperaría que sí, solo me confirman. Si ya les cambió la diapositiva. Aún no. Igual seguimos en la 4. Vamos a ver ahorita, creo que tal vez acá. Creo que ya encontré cómo hacerlo. Aquí sí ya les cambió. Sí, ya listo. Ya. Sí, está bien, bueno. La interpretación jurídica en el caso de nuestra querida Guatemala. ¿Dónde encontramos nosotros fundamentada la interpretación jurídica? Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Y D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales. Si se dan cuenta el por qué yo les puse las clasificaciones que coloqué, es porque de alguna manera son las que de forma más explícitas vamos a encontrar en la ley del organismo judicial. Ahora, vamos a toparnos también que hay normativa específica que da una guía de interpretación. Cuando nosotros encontramos en una ley, cuando da esa explicación de qué significa cada término, cada palabra utilizada, cuál es su interpretación, ya no tenemos duda. Cuando nosotros abrimos leyes que contienen en consecuencia o con razón de esta ley, se entenderá por lo siguiente, si hace un catálogo de todos los términos utilizados. Y ahí no hay para dónde perdernos. Ahí nos vamos al texto. No hay que hacer más, es claro. ¿Sí? No lo vamos a desatender. Ahora, cuando una norma o el contenido de esta no es claro, no sé cómo están ustedes en contenido ahorita, pero en financiero,
ustedes en este momento pues ya prácticamente también ya cumplieron contenido. Y dentro de ello ya vieron lo que es el código tributario. En ese código tributario, si se dan cuenta, existe una cantidad de reformas que cambiaron totalmente el contenido de la legislación en materia tributaria. Pero, por ejemplo, en el tema de recursos tributarios que se van a plantear, todavía describe revocatoria y reposición en algunos casos, en algunos títulos, pero ya no existen los dos, porque ahora quien se encarga de conocer sobre esos medios de impugnación es el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Ha cambiado tanto, porque en algunas redacciones habla del órgano superior, etcétera, pero ya no aplica. En todo lo que sea tributario ya no aplica. Tanto tributario como aduanero ya no aplica lo que ustedes encuentren del órgano superior, de los dos recursos, no, ya no, solo hay uno y se acabó, punto. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer a la hora de interpretar, porque muchas veces por estas redacciones parchadas, que solo se cambió un artículo, pero no se cambiaron los títulos, eso genera confusión, cualquiera. Sobre todo cuando nosotros establecemos de que no puede alegarse ignorancia ante la ley y que se extiende para todos. Eso todavía es más preocupante, ¿no? Muy bien, bueno. Damos por concluido lo que es la clase de hoy. Siempre, pues, esta última parte la destinamos para el espacio de preguntas que ustedes puedan tener para resolver sus dudas. Siempre, pues, damos el espacio a quien quiera pedir la palabra o a que alguien lo quiera escribir en el chat de clase, lo puede hacer. Dio la palabra a Araceli, lo escuchamos, Araceli. Buenas noches, licenciado. Disculpe, con respecto al artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, en el inciso A y B, es mi punto de vista, usted me dice si estoy mal. No, yo lo relacionaría con la interpretación, pero el C y el D con la integración. No, es que mire, pues, interpretación incluye los tres. Cuando usted va a interpretar, no solamente tiene que limitarse a interpretar, tiene que integrar y construir. Cuando usted, siempre que se acostumbre a que la interpretación incluye esas tres cosas: interpretar, integrar y construir. No lo puede obviar. ¿Sí? Siempre tiene que tomar en cuenta los tres. Esos tres elementos van a ir de la mano. Interpretar es hacer esos tres ejercicios. Usted lo quiere ver de una forma. Interpretar es eso. Son los tres. ¿Sí? Muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Lo que más me interesa es, y ya vimos que esas clasificaciones que les puse en pantalla y que se las voy a compartir, tienen una razón de ser porque nuestra ley del organismo judicial prácticamente las recoge todas. ¿Sí? Las recoge todas, entonces no hay mucha discusión con ese tema. Entonces, claro, existen muchas más y me gustaría ampliar mucho más, pero bueno, es demasiado contenido para una clase y sería saturarlo de mucho y, como les dije, metodológicamente no es lo conveniente. Si ustedes quieren profundizar, bibliografía de eso hay suficiente, antigua y muy moderna sobre esos aspectos. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Muy bien, entonces lo dejamos hasta acá hoy. Y solo los que ya aprobaron se quedan siempre conmigo. Vamos a pasar lista, la forma de pasar lista. Sí, o no sé si Nilsson ya está de los que aprobó o solo pidió la palabra. Sí, profe, una consulta para el último parcial. ¿Va a venir el contenido que va a dar en las últimas clases o va a venir el contenido general? Es el contenido general. Por supuesto que está más cargado de la última parte. Normalmente es un 60-70% del contenido final después del segundo parcial. Y evidentemente, pues es obligatorio en nuestra reglamentación universitaria que pues todo el contenido del semestre se evalúa al final. No le voy a dar yo más importancia a un tema nada más, sino que por supuesto
60-70%, son 10 preguntas las que yo hago. Estamos hablando entre 6 y 7 preguntas de la última parte del contenido. Y evidentemente 3 preguntas muy básicas, no rebuscadas del inicio. Evidentemente son parte del objeto de evaluación. Pero he resuelto su duda con eso, Denise. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? No he visto el chat, disculpen, te lo voy a ver. No, solo que no les dieron claro, perdón. Santo Dios, dice Henry por ahí. No, menos es mucho, es poquito. Se pueden ver todo lo que se ve en temas de filosofía del derecho. Uy, Dios santo. Bueno, con los libros el libro que les mandé, creo que uno les envié, ¿no? Creo que les envié el de Recasa Sitchens. No sé si les mandé otro, pero es enorme. La exoneración del final. ¿Qué duda tiene, Alejandra? ¿Cuál es su duda? Alejandra Elizabeth Echeverría pregunta ahí, pero no sé cuál es su duda. Para poder resolverle su duda, necesito que me diga cuál es lo que no le ha quedado claro. Sí, solo los que llegaron a 61 para arriba. O sea, si alguien tiene 61, 62, 63, hasta de 61 a 70, ya estamos, ¿no? Ahora, si tiene 59, 58, no, eso no. 60 tampoco. Yo creo que alguien dijo ahí que el que sacó 60. Qué pena, ¿no? Y solo es para ellos, solo es para ellos. Así es que igual, como que estuviéramos en, no sé, en nivel primario o de escuelita, o cuando me pasaban lista 1, ¿no? Los que ya aprobaron piden la palabra y yo abro ahí para tomar nota de quiénes son los que están conectados, ¿sí? Ok. A los demás, si gustan, pueden desconectarse, ¿no? Qué bueno, Álvaro, ya puede pedir la palabra. Está bien, buenísimo. Dile que sí estoy en la compu, pero ya averigüé cómo hacerlo en el teléfono también. Es solo comentario, no es por algo malo. No es por nada malo. Perdonen, no puedo levantar la manita. Espera. Solo los que ya ganaron, o los que yo paso lista, por favor. ¿Sí? Y que evidentemente también estuvieron la sesión pasada, porque eso incluye la sesión pasada, la sesión de hoy, la sesión del martes y la del día jueves de la otra semana. ¿Sí? O sea, si alguien no estuvo el martes, pero está hoy, ya no le tomo en cuenta porque evidentemente pues, no estuvo el martes. Y era a partir del martes. Martes, jueves, son 4 asistencias nada más. ¿Sí? Entonces, por favor, quedémonos con la mano arriba, quienes estuvieron el martes. Muy bien, Nelson. ¿Y estuvo el martes? Pero no la bajen ustedes porque ahí me cambia. No sé sí, licenciado, si estuve el día martes. Ah, bueno, si estuvo, pues no hay problema. Es para los que estuvieron. Los que me están bajando y subiendo la manta, por favor, no lo hagan porque estoy pasando la lista. Un voto. Espérenme. Y los que, pues, con los demás ya terminamos la clase de hoy. Pero hay un montón de manos levantadas. Ahí usted que no sé si estuvieron todos el día martes. Yo igual estoy llevando mi nota aparte. Si es que alguien no quedó documentado que tuvo el martes, aunque lo levante hoy y vaya el martes, se vaya el jueves, tiene que ir a su examen final. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo dejamos hasta acá el día de hoy, ¿oyeron? ¿De qué está? Perfecto.